Hola, estamos en Videovisión o en Mexiquense Hoy con otro programa de inclusión me equivoqué, de empatía y resiliencia, con un programa para finalizar el año. Mi nombre es Humberto Quiroz Unicornio, un artista multifacético con discapacidad, doctor Ecatepec. Hoy vamos a tener un programa maravilloso de legado. Este maravilloso personaje me lo heredó uno de mis ángeles, que ya está en el cielo, que me apoyaron cuando nadie creía en mí, que es mi tío Jorge Tapia, el único hermano de mi mamá. Y la verdad, cuando me leyó este libro y aprendí a leer fue el primer poemario que aprendí a leer, que se llama Es Amado Nervo. Él no tenía una discapacidad, la verdad, no tenía una discapacidad, pero la verdad es que encontré un maravilloso cuento este año de él que hablaba de empatía, resiliencia y inclusión. Y van a ver por qué en el año que vivió Amado Nervo, mucho menos iban a hacer esos conceptos y se iban a aplicar estos conceptos. La verdad es que este programa pinta maravilloso y también es por mi aniversario del 21 de diciembre del 2021 que el Círculo del Viento, este maravilloso grupo de artistas, me regresaron a Ecatepec, al Centro Regional de Cultura de Ecatepec. Es como mi año nuevo, entonces es como ahorita es como si estuviera festejando mi año nuevo. Y sin más preámbulo, aquí voy a leer un poco de la biografía de Amado Nervo. Se llamaba Juan Crisóstomo Ruiz de Nervo, conocido como Amado Nervo. Nació el 27 de agosto de 1870 en la ciudad de Tepic, Nayarit. Su padre murió cuando él contaba con 13 años. Le causó serios apuros económicos a la familia. Estudió en el Colegio de San Luis de Gonzaga, en Jacona, y después ingresó al Seminario de Zamora en el estado de Michoacán, donde permaneció desde 1886 a 1891. Entonces, imagínense en la época que estoy hablando. Incluir estos conceptos, incluir estas temáticas en la sociedad era imposible. Si esto empezó fuertemente en los 2000 y en los 90 empezó medio a surgir, imagínense lo que es Amado Nervo. Inició su carrera periodística en el Correo de la Tarde de Mazatlán, labor que compaginaba con el trabajo en un despacho de abogados. En 1894 se trasladó a Ciudad de México, colaboró en la revista Sur de Manuel Gutiérrez Nájera. Imagínate con quién colaboró también, con otro gran poeta, Manuel Gutiérrez Nájera. Se relacionó con los principales colaboradores mexicanos, con Luis G. Urbina, otro gran poeta mexicano, Tablada, Dávalos, y con algunos extranjeros, y van a ver qué extranjeros, como Rubén Darío, un gran poeta español, José Santos Chocano, y van a ver con qué poetisa de España colaboró Amado Nervo, con Guadalupe Campo Amor, en la parte de la redacción de El Universal Nacional y El Mundo. ¿Qué quiere decir? Se empezó a relacionar con grandes poetas. La verdad es que
por eso Amado Nervo lo que es, y aquí por eso aquí lo encierra. Su fama inició con la publicación de su novela El Bachiller en 1896, de sus libros de poesía Perlas Negras y Místicas en 1898. Entre 1898 y 1900 fundó y dirigió con Jesús Venezuela la revista Moderna, sucesora del Azul. ¿Qué quiere decir? Que no solamente era escritor, era editor, o sea, y aquí empieza su gran aventura. En 1900 viajó a París, enviado como corresponsal del periódico Imparcial a la Exposición Universal. En París conoció a su gran amor, Ana Cecilia Luisa Dailés, con la que convivió 10 años y cuya apertura de su muerte en 1912 le inspira el poeta, los poemas de los más famosos de Amado Nervo. Para mí no es el mejor, para mí tiene muchos mejores, con ese voy a cerrar. La amada inmóvil. Publicó posteriormente en 1922. Pudo viajar a Europa como corresponsal y dedicarse a la poesía hasta que el periódico le canceló la corresponsabilidad y tuvo que volver a México, donde ganó una plaza de profesor de lengua castellana en la Escuela Nacional Preparatoria. En 1905 ingresó en la carrera diplomática como secretario de la Embajada de México en Madrid. Residió especialmente en Madrid, donde trabajó con la amistad de la revista de Mariano Miguel de Val y escribió grandes artículos ahí. La verdad es que Amado Nervo se está viendo que fue en una época difícil, porque vamos a ubicarnos, a hacer una carrera y viajar a Europa y ser corresponsal en 1900. La verdad es que no era nada fácil. Y la verdad es que vale la pena mostrar este hermoso legado, porque la verdad, Amado Nervo le decían el Julio Verne de la lengua castellana y en México. Y la verdad es que pues, viendo esto, pues yo creo que se quedó chiquito, porque sí van a ver los pensamientos y los poemas que voy a leer. Algo maravilloso, porque la verdad es que vale la pena con esto empezar el año, la verdad. Y luego en 1914 la Revolución Mexicana, por eso le digo que fue en plena Revolución Mexicana, le interrumpió su cese como diplomático. Regresó en 1918, volvió a ser reconocido como diplomático, por lo que después fue enviado como ministro plenipotenciario en Argentina y en Uruguay. Llegó a Buenos Aires en marzo y murió en Montevideo el 24 de mayo de 1919. Y van a ver el primer cuento que voy a leer de Amado Nervo. Para que haya escrito esto en ese periodo es muy valioso. A los 48 años su cadáver fue conducido a México por la Corbata de Uruguay. Fue sepultado en la Rotonda de los Hombres Ilustres el 14 de noviembre de 1919. O sea, es ilustre. A veces Amado Nervo lo vemos como escritor y un embajador, pero era un hombre ilustre de México, poeta y actor, ensayo, habitualmente como modernista, pues se lo consideraban como Julio Verne. Su estilo, su época y clasificación fue matizada por la
incomparable con el misticismo, tristeza del poeta y sobre todo sus obras. Aquí vamos a ver una de sus obras para ya empezar a leer el cuento de inclusión que tiene Amado Nervo. Bachiller 1895, Perlas 1896, Místicas 1898, Poesías París de su época de París 1901, Éxodo y las flores del camino en 1902, Lira erótica, poesía 1902, Jardines interiores 1905, Almas que pasan 1906, en voz baja 1909. Mira, y aquí habla de Sor Juana Inés de la Cruz. Juana de Asbaje, biografía de Sor Juana Inés de la Cruz 1910. Porque yo hago en el Centro Regional de Cultura de Ecatepec, yo toqué un sueño que tenía con la conversación con Sor Juana que escribió Amado Nervo, maravilloso. Y la verdad, y ahí fue en su natalicio de Sor Juana. Serenidad 1912, Mis filosofías 1912, Elevación 1906, El diablo desinteresado 1916, Plenitud, Estanque de los lotos 1919, El arquero divino 1919, Los balcones 1922, y publicaron postmuerte La madre inmóvil en 1922, uno de sus poemas más conocidos de Amado Nervo. Este cuento lo encontré este año, ya lo he leído para la inclusión, la verdad para la empatía y resiliencia en la discapacidad. Ya he estado en varios movimientos leyendo este poema, este cuento maravilloso, se llama Santa Isabel. Aquí abarca la inclusión, la empatía y la resiliencia, cuando en esa época todavía ni se tocaban esos temas, o eran prohibidos o eran señalados. La verdad, entonces, ahí va, se llama Santa Isabel. ¿Cuánto expiró? No sé de quién de los presentes dijo, con cierta indiferencia semicompasiva, ya cesó de sufrir, y confieso que nunca en la vida una frase ha tenido para mi mayor significación, aquella tan trivial, ni me ha conmovido más, ya cesó de sufrir. Como una cinta cinematográfica se desarrolló ante mí la vida de la mártir. A los 12 años, cuando empezaba a volverse mujer y sentí en su corazón todo el retoñar de la primavera, y fue invadiéndole una parálisis progresiva, implacable, con la cual luchó en vano la ciencia. Después de innumerables tanteos dolorosos, curaciones varias, hidroterapias, heloterapias, inyecciones intramusculares y qué sé yo, la pobrecita estaba peor que antes. Hubo que sentarle en el gran sillón de ruedas donde debía de pasar su existencia. De la criatura abajo, Isabel estaba muerta, de la cintura para arriba vivía, sus manos tan finas, tan aristocráticas, conservaba su agilidad siempre y pudo dedicarse a labores varias, casi siempre para los pobres, a hacerse encaje de bolsillo, a labrar flores artificiales, a bellos trabajos de tapicería y largos ratos de lectura, hasta que pasado algunos años, su vista siempre débil se fue extinguiendo para dejarlo semiceguera, que le impidió casi todo el trabajo fuera de algunos sobre sencillos de gancho que ejecutaba maquinalmente. Antes de enfermar, Isabel tenía un carácter dulce, embeleso de cuanto la conocían. Su enfermedad no solo no agrió aquella disposición, sino que la dulcificó sobremanera. Ni una queja, no recuerdo jamás
en los largos años que vivió a mi lado que se quejase. Al contrario, cuando alguno de sus hermanos o de los míos estaba triste, era ella que encontraba palabras y recursos para consolarle, llamándole todos el paño de lágrimas de la casa. Cuando yo me casé con María, la hermana menor de Isabel, esta fue a vivir con nosotros. María, como condición esencial para otorgarme su mano, puso para que jamás se separaría de Isabel. No tenía ningún apoyo más que el mío, me dijo. Mi madre me la encomendó al morir y el de ser su más cariñosa enfermera. Yo no tuve reparo en acceder, en primer lugar porque aquella resolución de María equilitaría ante mis ojos y me hacía estimularla de sobremanera. Y en un segundo, porque la dulzura y la paciencia de Isabel me subyugaban y me daban un alto concepto de la vida. Bendigo esta mi resolución, pues si María ha sido la compañera ideal de mi existencia, aquella que se encuentra una sola vez por misericordia del destino, Isabel ha sido el ideal mismo, más allá de todas las pequeñeces del mundo, una maestra moral más grande que yo haya podido soñar, viéndola contemplada en aquel sillón de tortura, sin preferir la más leve queja, sonreír siempre bondadosa, contándose de todo, agradecida a la amabilidad más tuene, respondiendo a la menor gentileza, con la que aquel hermosísimo timbre de su voz al decir muchas gracias parecía acariciar el oído con la música más deliciosa. Comprendí que hasta dónde podía llegar la excelencia humana. ¡Qué cosas admirables forja Dios con este barro en que fuimos hechos! Con sus grandes y hermosos ojos fueron debilitados al grado de no poder ya distinguir letras y de los libros. Yo tuve el movimiento de compasión incontenible. Pobrecita, exclamé, ¿ahora qué va a hacer? Y ella me respondió, tú me leerás bellas páginas. De vez en cuando me respondió con más dulces sus sonrisas, y haré labores fáciles que me ocuparán y distinguirán. Después aquel día, 1 hora por la mañana y 1 hora por la tarde, cuando menos, yo fui lector. Con qué afán buscaba las librerías en todas las casas nobles, delicadas, que pudieran el propio tiempo que gustara y saciar la sed de su alteza, de su alma preciosa. Creo que nunca he leído más sabrosamente, con más amor, con más alegría que aquellas horas. Qué bueno eres, me decía ella, y yo sentía aquella exclamación que era el mejor premio de mi vida. No recuerdo de que vivió en mi casa, yo pude conocer la calidez de su espíritu, no haber dejado de consolar jamás en todos mis problemas, de todas mis dificultades de mi vida. Nada hice nunca sino que de oír directamente expresado con suma sencillez, sin prestaciones de ninguna clase y humildemente afectuosamente. El influjo de su alma sobre la mía, el blando y material influjo, ay, que he perdido para siempre, que era tal suerte, apaciguador, serenador aún, ahora me basta ver su retrato, mira sus grandes ojos verdes, que fueron tan luminosos a los que presta luz en el cartón de mi recuerdo para sentirme inmediatamente tranquilizado, para encontrar que todo ella estaba bien, para esperar confiado y plácidamente el natural desenlace de las cosas. Cuando en la turbulencia de mis imaginaciones es excesiva, voy a su sepulcro y parece que de él emana instantemente un fluido de paz y bienestar.
ya cesó de sufrir. Había muerto en su gran silla, con las niveas y santas manos sobre el pecho, sin proferir una queja, como había vivido. Sus últimas palabras dirigiéndose a mí fueron estas: ni tú ni María quedaréis solos, yo seguiré con vosotros. María, pensando en los demás, según su celeste costumbre, cuando había pensado en sí misma, ya cesó de sufrir, y en efecto había sufrido tanto, sin más por ella, sino por ajenos, por los que todos los cuales había identificados por las contradicciones y anhelos de mis hermanos e inquietos, que siempre iban a contarles sus negocios y sus afanes, sus angustias de las amigas, cuyas intimidades, cuyas solo ella conocía, su sufrimiento de los humildes, de la servidumbre de los pobres que iban a verla. Ya cesó de sufrir, pero por los otros, ¿quién a veces ha pensado en esto? Su propia parálisis, su reclusión, su larga horas de soledad, sus dolores eran el rescate por alguien que ella había aceptado, porque en su alma nunca hubo jamás ni la sombra de una mancha que purgar. Las flores en que la cubrió, habían cumplido menos bien que ella el mandato del Padre. Habían sido menos sumisas que ellas a la ley, menos pacientes y silenciosas que ella ante los estrujamientos de la vida. Pasó como la música, como una fragancia, como un ensueño. Ella no podía moverse, era más alada que todas las cosas que vuelan. Ella vivía en la penumbra, era más luminosa y radiante que todas las cosas que arden e iluminan. La generosidad de mi destino fue muy grande, permitiéndome vivir con aquella criatura augusta, serle útil, aliviar alguna vez su dolor de mis ternuras fraternales. Cuando pienso en esta prerrogativa, más se devora la gratitud de mi corazón, vaso muy breve para contenerla. Como quien tuvo el privilegio de conocer aquella hechura de barro más noble que nuestro, ya no tiene derecho de qué quejarse, ni una dureza, ni de un aguijón de la existencia. Por muchos años en mi vida se le he concebido y a su lado desde la suya, y digo aún como un poeta, como el poeta Sadí: yo no soy más que una arcilla sin valor. Viví algún tiempo con la rosa, la habitación donde moró y murió nuestra Santa Isabel, está tal cual en el último día de su preciosa vida, y muchas veces mi mujer y yo vamos a sentarnos al lado del vacío del sillón de ruedas, cogidos de la mano en la penumbra de la tarde, permaneciendo allí sencillamente a largo rato, sintiendo que una paz sagrada, que una bondad divina a nuestra frente, pensativas. Si se dieron cuenta, este cuento incluye inclusión, empatía y resiliencia. Ya lo había hecho en el otro canal, ahora sí que con el cuento que voy a cerrar. La verdad es que es maravilloso. Me ha paseado por varios lados y me va a seguir paseando, gracias a Dios. Y gracias a Amado Nervo, que me regresó mucho a Ecatepec el 21 de diciembre del 21 por el fusilamiento de Morelos. La verdad que ese es mi nacimiento, mi año nuevo, que yo siempre festejo. Escribió de literatura, se llama Libros. Libros, urnas de ideas, arcas de ensueños,
Libros, flor de la vida, consciente cofres místicos que custodias el pensamiento humano, nidos trémulas de alas poderosas, audaces e invisibles, atmósferas del alma, intimidad celeste y escondida de los altos espíritus. Libros, hojas de árbol de la ciencia, libros, espigas de oro. Fue fecundada el verbo desde el caos. Libros en que ya empieza desde el tiempo el milagro de la inmortalidad. Libros, los del poeta, que estáis como los bosques, poblados de gorjeos, de perfumes, rumor de frondas y correr de aguas, y que estáis llenos como las catedrales, símbolos de dioses arcanos. Libros, depositarios de la herencia misma del universo, antorchas que arden, las ideas eternas inexhaustas, cajas sonoras y custodiadas. Están todos los ritmos, es que en la infancia del mundo, musas que revelaron los hombres, libros que sois un ala, amor la otra, de las dos que el anhelo necesita para llegar a la verdad sin marcha. Libros, los que hay sin los cuales no podemos vivir. Sé siempre, siempre los tácitos amigos de mis días. Vosotros, aquellos que me disteis el consuelo, la luz de los filósofos, las excelsas doctrinas que son salud y vida y esperanza. Servíla piadosos cabezales a mi sueño en las noches que se acerca. La verdad es que tuvo bastante, esos son de los, y escribió muchos pensamientos filosóficos que poca gente sabe de Amado Nervo, pero pensamientos muy hermosos. La verdad que cualquiera psicólogo, cualquier filósofo o cualquier pensador con autoestima que había querido escribir como estos pensamientos de Amado Nervo. Por ejemplo, este que se llama Levántate a conquistar. La conquista de las almas es la conquista por excelencia. Diariamente debes levantarte con el propósito de conquistar a todos aquellos tus hermanos con quienes el destino te ponga en contacto. A unos conquistarás con tus palabras amables, otros con tus miradas afectuosas, otros más allá con tus servicios. Si de un Don Juan de almas deja que cada una de las que encuentres una huella de luz, además de la íntima alegría de estas conquistas, podrás merced a los que te quieran, hacer muchos bien, y el hombre que tiene amigos es todopoderoso para la caridad. El que no puede dar por amor, darán el placer los otros. Lo que él puede hacer por amor, lo harán sonriendo. Multiplicarás insensiblemente los dulces recursos, las fuerzas eficaces que son necesarias. Podrás amar doblemente a los tristes, a los pobres con su amor, con el amor de todos, con todos los corazones conquistados. La verdad es que aquí les va otro pensamiento. Este lo dije fácilmente, lo podría decir en el día de la mujer, antes instituido, lo podría decir. Y este se llama Dios padece en ellos. Cuando se subleve toda la piedad que lleva en tu alma ante los padecimientos de tus hermanos superiores e inferiores, de los hombres y de las bestias, piensa que Dios padece en ellos. Dios llora en cada lágrima del hombre o de mujer.
sonríe en cada sonrisa, canta en cada canción. Dios tiene piedad en tu corazón y en todos los corazones humanos. La naturaleza no es cruel como dicen, puesto que tú eres parte de ella, la mejor parte, y sientes compasión. La naturaleza es insensible, puesto que es una especie entera, que es un joyel, tiene sensibilidades infinitas. La naturaleza es inmensamente misericordiosa y tierna, suma las dudas, toda misericordia y la ternura. Hay que en los cientos de millones de madres que pueblan este planeta y piensan también en las bestias, en el maternal que llevan hasta morir y en sus crías, y en verdad son ellas que saben amar con amor tan heroico, pero lo sabe Dios, que de esta suerte ama y sufre en ellas. O sea, son pensamientos que Ogmandino ya los hubiera querido escribir, que cuál filosofía positiva. Yo creo que aquí mando a saludar a mi prima Wendy. Creo que aquí fue el inicio de la psicología positiva. O sea, con estos pensamientos era iniciar una psicología positiva. O sea, sin querer empezó a enfrentarse a publicaciones, a lecturas que van mucho más allá que allá. Y quiero hacer nomás quiero decir nomás un párrafo de que esa yo la leí en la caída de Tenochtitlan, y escribió sobre la raza de bronce. Y les voy a leer un cachito porque sí quiero terminar con la de Canta Morelos, van a ver por qué. Porque nomás voy a leer un cachito de Raza de Bronce para que vean cómo escribía y venerando a las culturas prehispánicas, que son nuestras verdaderas raíces de nuestra mexicanidad. Y porque el mariachi no es, estas son nuestras verdaderas raíces. Y ahí va, Raza de Bronce. Señor, deja que diga la gloria de tu raza, la gloria de los hombres de bronce, cuya masa melló de tantos yelmos y escudos la osadía. Oh caballeros tigres, oh caballeros leones, oh caballeros águilas, os traigo mis canciones, oh enorme raza muerta, les traigo mi elegía. Aquella tarde en el poniente a gusto, el crepúsculo audaz, era una pira, y como de alguna trila o de algún justo, llamarada de luz o de mentira, que incendiaba el espacio y parecía que el sol al estrellar sobre la cumbre su mole vibradora de centellas, se trocaba en 1000 átomos de lumbres y átomos las estrellas. Yo estaba solo en la quietud divina del valle, solo no, la estatua fiera del héroe Cuauhtémoc, la que culmina disparando su dardo en la pradera bajo el pálido de pompa vespertino, era mi hermana y su custodia. Vino la noche misteriosa, jardín de margarita de oro, y cayó todo ser y toda cosa. 4 sombras llegaron a mí en coro cuando vino la noche misteriosa, jardín azul de margarita de oro. Para que vean la calidad que escribía Amado Nervo, que la verdad me sigue retroalimentando bastante para el taller de cuentacuentos de lectura en voz alta. La verdad es algo maravilloso. Ahora sí vamos al canto a Morelos. La verdad es dedicarle esta canción a toda la comunidad ecatepense, porque me regresó el 21 de diciembre del 21. Desde esa fecha que me regresaron a Ecatepec ya completamente, este es el unicornio que está ahorita.
El 21 de diciembre es mi año nuevo. Resucité y que salí, que estaba en un abismo y es ahorita lo que es el unicornio de hoy, es por esta comunidad de castepense. O sea, no quiero mencionar a todos porque no terminaría, pero sí agradecer. Y va este canto a Morelos, porque aquí he festejado los natalicios de Morelos, y el 22 de diciembre, si no me acuerdo, de 1815, es el fusilamiento de Morelos, que aquí en Ecatepec se conmemora. Y ahí va. Canto a Morelos. Era un concierto de voces, eran voces inauditas, eran voces primordiales, voces cósmicas de vida. En un pliegue de la sombra Dios oía. Su equilátera pupila, con ciclopea luz divina, como inmensa estrella absurda, daba miedo a los cometas. Pavos reales de las noches infinitas, en un pliegue de la sombra Dios oía. Y su boca, aquella boca que es gemela del abismo, la que saca de la nada con un grito los enjambres chispeantes de los orbes y los lanza como tropos colosales al vacío. Esperaba que las voces inauditas pronunciaran sus palabras para después dar el fiat, ese fiat formidable que fragua del espacio, una fragua que proyecta cada sol como una chispa en una pliegue de la sombra. Dios oía, cuál hechura portentosa, qué criatura monstruosa, de la nada iba a brotar. Con quién polen increado de la inconsciencia misteriosa, el oscuro vientre informe de la inmensa nebulosa iba Dios a fecundar. Las bandadas de los seres superiores, querubines cuyas alas son corolas de albas flores, serafines cuyos rostros están hechos de fulgores, potestades cuyo puño mueve un mundo en el zafir, expectantes, silenciosos, en 1000 grupos temblorosos disponiéndose a oír. Allá lejos una esfera de turquesa, del rey sol a los reflejos, girando iba en la extensión ante todos los escambres de los orbes que hoy hay en el infinito. Aquel mundo, nuestro mundo, por pequeño, era un granito de miseria o de ilusión. Mas en él estaban fijas las miradas de los seres que asistían en bandadas, palpitantes a escuchar, y en su seno que en el ERTE era mínimo prosenio, un prodigio, un germen santo de las almas de titanes, los Morelos, los Colones, Isabelas, Guzmanes. El genio iba a ser Dios a hacer brotar, hasta entonces hartos de goyos y follajes y semillas los lagartos, mamíferos monstruosos que habitaban la mansión de turquesa. En más tarde, por fenómeno imprevisto, surgirán con sus cándidas parábolas el Cristo y con sus éxtasis Platón. Era el genio, lo más alto, lo más noble de los cielos, lo que es lira en un esquilo y es una espada en un Morelos, lo que vuela como el viento, lo que ruge como el mar, lo que alumbra como el astro, lo que truena como el rayo, lo que brota y fructifica como gérmenes de mayo. Era el genio eterno, lo que Dios iba a hacer brotar. Y las voces inauditas empezaron a decir: la montaña, yo le presto la firmeza de mi entraña, y el espacio yo le brindo mi pureza de zafir, y una estrella yo le ofrezco mis furores inmortales, y el océano yo le brindo mis furores primordiales, y la tierra yo le cedo mi principio productor, y la nube yo le obsequio mi tabor que siempre arde. Yo la haré sereno y triste como el alma de la tarde, y los ángeles nosotros le daremos nuestro amor. Dios entonces por encima de las voces, Dios que crea con el verbo hecho de truenos que escuchaba el Sinaí, desgarrando con su fial los espacios, dijo: sea, y fue así.
y del seno de la tierra silenciosa y adormida surgió un himno y dijo el himno, siento en mí que un Dios anida, algo va a brotar de mí, algo etéreo, algo extraño, al germen que fraguan mis entrañas, algo inmenso como la cima de mis más altas montañas. Y siguió diciendo, la preñez de mis botones es augurio de las rosas, muchos gérmenes aguardan que les diga, transformaos, muchas larvas en capullas tornándose mariposas, muchas albas son rosadas como novias pudorosas, rogaban el topacio de narga de los vórtices del caos. Tiempo ya es que mis gérmenes se maduren y se doren. Tiempo es que ya se muestren en virtud y en que se animan. Si son albas, que revienten. Si son tórtolas, que lloren. Si son perlas, que iricen. Si son tallos, que enfloren. Si son águilas, que vuelen. Si son cristos, que rediman. Así surgió el milagro del genio en el planeta, así robando la esencia y el origen de los cielos. Brotaron el guerrero y el sabio y el profeta, merced ese conjunto divino. Yo, el poeta, cantar puedo tus manes, heroico, oh Morelos. Señor, deja que narre tu vida y tu destino. Señor, deja que siga tus éxodos inquietos. Como cuan rapaz guiabas tu reco en el camino. Quién sabe si los montes y el valle peregrino te hicieron confidente de todos sus secretos. Tal vez esas tardes de regio colorido, el alma de la patria te suspiró al oído con voces inefables. Morelos, estoy triste, y tú frente a la pompa de aquella tarde grave porque dijiste, y ella respondió, quién sabe, tal vez en la opulencia del valle michoacano, como una gran pupila de azul, un lago vistes, y en el lago la pupila de azul, y el arcano y el lenguaje de sus ondas te dijo, estoy triste, y tú le preguntaste, ¿por qué? Con voz suave al lago la pupila de azul dijo, quién sabe, tal vez la cordillera refugia de jaguares, que lidia con los rayos y ansiedad lo resiste. Con voz hecha de viento que azota sus pinares, te dijo, sollozando y Morelos, estoy triste, y tú con una angustia en tu alma que no cabe porque preguntas, y aquella te respondió, quién sabe, tal vez estamos tristes, los árboles gemían, tal vez estamos tristes, clamaban las estrellas, y como Juana de Arco, tal vez aparecían arcángeles vestidos de hierros que te seguían mostrándote a la patria con dedos de centellas. Entonces, ¿qué alma grande llamado tal resiste? La tuya, adolescente, ya elegida y brava, y respondió la patria, ya sé por qué estás triste, cielo te hizo libre y España te hizo esclava. Pasaron los años y algunos en alguna tarde enlutada, y un viajero misterioso, envuelto en una sotana, de sus ojos inmensos y negros, como dos noches sin alba, comparando con centinelas, que custodiaban estaba el espectro en la lóndiga de Granaditas. Era el castillo, hay un patio, y en el patio 4 jaulas, y en ellas 4 jaulas, y arriba, en los cielos bañados de nácar, otra testa lívida de luna llena sobre sus hermanas, las 4 cabezas sangrientas llovía, su llanto de plata, el viajero era Morelos, y en cada una de sus jaulas se detuvo las cabezas cercenadas de sus troncos, cabezas como el episodio de la leyenda arábiga, diciéndole con voces que no eran humanas, Hidalgo, salva a mi pueblo, Allende, venga a mi patria, Aldama, sus al tirano, Jiménez, ármate y marcha, Hidalgo,
Mira mi frente, más que los inviernos, blanca la pusieron las angustias de mi raza. Allende, fui fuerte y joven como tú, no temas nada, que por la patria parece canto requiere y no lágrimas. Salva a mi pueblo, venga mi patria, susa al tirano, ármate y marcha. Y así decían las cuatro cabezas, ensangrentadas y arriba en los cielos bañados en arca, otra testa lívida de luna llena sobre sus hermanas. Las cuatro cabezas sangrientas llovían su llanto de plata. Pasaron los días, las glorias de Cuautla, mula sublime de las Siracusas y las Zaragozas. La tierra llenaban hasta el hombrecillo de estigua estatura, de frente cesárea, aquel que pequeño no cupo en el mundo, aquel que hizo eterna la gloria de Francia, aquel que en el ojo derecho a la esfinge con un metralloso le incrustó una lágrima, aquel que con bronce de tantos cañones fundió una columna muy alta, clavado en su cima, como un dios de Roma, la gloria soberbia y audaz de su estatua. Se cuenta que dijo pensando en Morelos, digno es de mis triunfos el sitio de Cuautla. Las cuatro cabezas de las cuatro jaulas, las cuatro cabezas tan solas y trágicas, las cuatro cabezas clavaron al héroe, las cuatro cabezas. Y en vano los viejos soldados de España, llevando a los lábaros al león con garras, hicieron dos mundos, luchaban y luchaban, las cuatro cabezas de las cuatro jaulas, las cuatro medusas, las cuantos compañeras pálidas del héroe moreno, seguían su gira y cada combate y en cada campaña ponían un soplo de angustia de las leyendas, un soplo epopéyico de la vieja Iliada. Más tarde, ante el Congreso de Levitas, el heroico levita fue llevado, quitándole las sacras vestiduras de sus manos benditas, 3 veces santas, 3 veces puras, de mártir, de pastor y de soldado. Un purpureo prelado arrancó las liturgias implacables, el cáliz consagrado, refiriéndose entonces a aquel hombre más fuerte que los bronces, aquel hombre mayor que las montañas, más babo que el puma en sus arrojos, mostró una turbia lágrima en sus ojos, bajo el negro rubor de sus pestañas, y en el patíbulo al fin, el victimario que consume la vida redentoras, y un Cristo, y un madero, y un calvario a lo lejos, aguiza sudario, la púrpura imperial de las auroras. Oh patria, oh dulce patria, Madre Santa, vuelvo a ti tras lengua romería, y te encuentro al posar en mí mi planta con un arrullo nuevo en la garganta, y más grande y más bella todavía. Mas si mañana tu voz de los cielos de montes y prado que la luz revistes, estoy triste, murmuras con anhelos, quiera darte el Señor cuando estés triste, para cada tristeza, otro Morelos. Yo creo que esta es la obra maestra de Amado Nervo, este Canta Morelos es maravilloso. No me cantaría de hacerlo, la verdad, aquí en Ecatepec, tanto en el natalicio como el fusilamiento en el 22 de diciembre, la verdad, es algo maravilloso. La verdad es que ha sido un programa de legado maravilloso, y yo pensando en este legado, yo este pensamiento le escribiría a Amado Nervo y a toda la familia ecatepense. Gracias ahora sí, por cobijarme. Este 21 de diciembre del 21, yo no hubiera sufrido esa transformación que todavía sigo transformándome, todavía sigo teniendo esa resiliencia. Gracias, y yo creo que le dedicaría este poema, este pensamiento a Amado Nervo. El descubrimiento del fuego.
Una luz iluminó el alma de un animal sombrío. Era un omnímero semiesco que tireteaba el frío y con su calor quedó cálidamente arrobado. Del frío quedó mágicamente amparado y agarrando la luz aulló a sentirse quemado. La magia del crepitante fuego le dejó maravillado. Su oscura y caóticamente veía el fuego al helado. Su bestia de embrión del hombre del fuego quedó prendado. Y de ahí eran tinieblas y oscuridad general. En ese momento brilló el fuego de manera inmortal, iluminado una grotesca bestia entre todas las especies. Fue genial. Yo le escribí este poema a Amado Nervo y se llama Piedra, piedra ceremonial, que es manantial ancestral, que es reflejo inmaculado al reino. Y la verdad, no encontré otra pieza más ad hoc a este tema de Amado Nervo y de esta famosa, maravillosa familia catepense, que esta que se llama Carros de Fuego. Y ahí va. La verdad que sí quiero agradecerle. El 8 de, vamos a empezar con todo el próximo año, no se crean que yo voy a aflojar la rienda, el 8 de enero vamos a tener una maravillosa maestra, comunicóloga, que enseña pole dance a personas con discapacidad de vista o débil visuales, y ella se formó en la Ciudad de México, pero vino a hacer su estudio cerca aquí de Catepec, por los metros de Avenida Central, y vamos a tener el 8 de enero a Iristedis González Paredes. La verdad, no se pierdan ese maravilloso, porque es una gran labor, Y el 22 de enero, no creas que los legados les voy a bajar de nivel, no, los voy a subir. Y con dos figurones que no se imaginan que tuvieron discapacidad, Le voy a decir el nombre completo, es Miguel Ángel Bonarotti, más conocido como Miguel Ángel. Él tuvo discapacidad de ostrosis, imagínense. También tuvo el síndrome de Asperger, o sea, tuvo una discapacidad intelectual. Imagínense lo que va a ser el legado. Y el otro, nomás imagínense también, que también tuvo discapacidad. Leonardo da Vinci tenía la discapacidad de la dislexia, el trastorno del déficit de atención, o sea, el famoso TEA, además de sufrir una parálisis en la mano derecha en su vida. Imagínense qué par de legados vamos a empezar con enero, con esta maravillosa invitada y con estos dos maravillosos legados. Y vamos todos, la verdad es que agradezco a Maricruz García por el apoyo aquí en la producción, a Juan Manuel Padrón, que es el director del Mexiquense o Videovisión. La verdad, los agradezco haber terminado también en este medio y hacer una labor de empatía, resiliencia, de inclusión. La verdad es que agradezco y que hayan cobijado también a este unicornio. Creo que las segundas vueltas dicen que no son buenas, pero esta segunda vuelta no fue buena, sino fue iluminada, divina. Agradezco y nos vemos el 8 de enero. Muchas gracias.